¿Cómo están mis hermanos? Un cordial saludo desde la Capilla Westminster a un nuevo conversatorio. Y en esta ocasión vamos a estar tocando el tema de la objeción del mal. Obviamente estamos en un ámbito apologético y por tanto vamos a tener a tres invitados dedicados a la apologética que nos van a estar ayudando a reflexionar acerca de este asunto. Bueno, en primer lugar vamos a invitar a nuestro hermano Claudio González. Mi hermano, sé bienvenido a la Capilla Westminster. Muchas gracias, Gruber. Un agrado estar aquí compartiendo con hermanos un tema muy interesante. Muy bien, bienvenido, mi hermano. De igual manera, tenemos a nuestro hermano Ramiro Cardoso, que también va a estar compartiendo de su perspectiva, ayudándonos como creyentes a poder responder esta objeción del mal. Mi hermano Ramiro, bienvenido a la Capilla Westminster. Hermano Grover, hermanos todos, buenas noches, que Dios les bendiga y es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido, mi hermano. De igual manera tenemos a nuestro hermano José Ángel Ramírez, que nos va a estar compartiendo desde el punto de vista presuposicional. Mi hermano, bienvenido. ¿Qué tal, mi hermano? Gracias por la invitación y bueno, es un privilegio estar aquí con ustedes y un saludo a mis compañeros de aquí de escenario, un saludo a cada uno. Muy bien, bienvenido, mi hermano. Muy bien, como primera ronda que vamos a tener de participación va a ser que ustedes puedan exponer su posición, a partir de qué perspectiva han de responder la objeción del mal. Por tanto, voy a dar un pequeño panorama acerca de las 4 preguntas que vamos a estar desarrollando, conversando en esta oportunidad en la Capilla Westminster. La primera pregunta es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, ¿no? Dios quiere suprimir los males, pero no puede, lo cual significa que Dios no es omnipotente. Esa es la primera. La segunda es capaz, pero no desea hacerlo, lo cual significa que Dios es malévolo. Dios puede suprimir los males, pero no quiere. Esa es la segunda. La tercera, es capaz y desea hacerlo. ¿Y entonces de dónde surge entonces el mal? Dios no puede ni quiere suprimir el mal. Esa es la tercera. Y por último, la cuarta, es que no es capaz ni desea hacerlo. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Dios puede y quiere suprimir los males, el mal. Muy bien. Estas 4 preguntas vamos a estar desarrollando con nuestros invitados. Pero antes de responder estas preguntas, vamos a pedirnos que ellos puedan desarrollar su perspectiva a partir de qué punto de vista ellos van a responder la objeción del mal. Y vamos a comenzar por nuestro hermano José Ángel, que nos va, bueno, vamos a dejar que él nos comparta su posición. Mi hermano Ángel, adelante. Bueno, sí, mi posición es una posición, podríamos llamar reformada o específicamente presuposicionalista, basado en un argumento trascendental donde vamos a exponer a Dios como, es decir, el problema del mal no es un problema para el cristianismo, sino para la posición contraria, porque para hablar de mal y bien necesitamos un estándar que pueda definir el mal y el bien. Primero, un estándar objetivo, moral, y estándar, no sé, Dios es una precondición necesaria para la existencia tanto del bien como del mal, porque su estándar objetivo es una precondición necesaria. Entonces, digamos que nuestra posición es una posición presuposicionalista, que es una posición que argumenta sobre Dios de una manera precondicional. Gracias, hermano. Muy bien. Ya nuestro hermano José Ángel ese es su punto de vista, esa es la perspectiva en la cual va a estar respondiendo a la objeción del mal. Muy bien, enseguida vamos a pedir a nuestro hermano Ramiro Cardoso que pueda compartirnos a partir de qué punto de vista va a estar respondiendo a la pregunta. Adelante, mi hermano. Hermanos, la perspectiva que yo sostengo es de la apologética clásica. Entonces, desde esta perspectiva voy a estar respondiendo a esta pregunta.
Bueno, especialmente tal vez siguiendo la línea de William Lane Craig y también de Norman Geisler, ¿no? Ya que sabemos esta línea pertenecen a algunos filósofos como Swinburne y otros. Entonces partimos de de que la existencia de Dios, bueno, desde la existencia de Dios empezamos a formar, ¿no? Los demás puntos de la apologética que se estudian. Pero en cuanto al mal, lo sostenemos como una objeción justamente a la existencia de Dios y se lo trata de responder desde una versión lógica y desde una visión probabilística, ¿no? Dentro del problema lógico del mal. Y también posteriormente se estará analizando el problema emocional del mal en relación justamente a la paradoja de Epicuro, ¿no? Que ha presentado usted. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a estar abordando. Muy bien, muchas gracias, hermano. Y por último, nuestro hermano Claudio González. Mi hermano, ¿desde qué perspectiva vamos a estar compartiendo, respondiendo a la objeción del mal? Bueno, un saludo a todos, un saludo a la gente que está en el chat. Es un agrado tenerles acá, escuchándonos nosotros tres, estos conversatorios entre hermanos, en un tema que es muy relevante, es muy importante, porque forma parte de nuestra experiencia diaria prácticamente. Yo tomo la perspectiva escrituralista. El escrituralismo comenzó con Gordon Haddon Clark, que era un filósofo presbiteriano. El escrituralismo, más que una apologética, es una cosmovisión, y desde la cosmovisión aplica su perspectiva a la apologética. Es una forma de ver el mundo presuponiendo, y ahí nos parecemos en algo con José Ángel, presuponiendo un axioma que es el axioma de la escritura, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, según el método escrituralista, que toma como axioma autojustificado la palabra de Dios, vamos a analizar el problema de Epicuro. En primer lugar, aplicando un asunto de consistencia interna. Por lo tanto, vamos a preguntar definiciones claras de qué es lo que el problema quiere decir con términos como maldad y ese tipo de cosas. Vamos a ver si las conclusiones se siguen necesariamente. Y, por supuesto, partiendo desde la escritura, vamos a dar una respuesta al problema del mal. Eso, hermano. Bien, mi hermano, muchas gracias. Bueno, entonces vamos con la primera ronda para ir respondiendo. Vamos a comenzar con nuestro hermano José Ángel. A la primera cuestionante, que es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, ¿no? Entonces, no es omnipotente. Tal parece esta objeción señala una contradicción de una cosmovisión cristiana. ¿Cómo podemos responder, mi hermano? Bueno, yo no sabría en sí cómo responder a esta pregunta, a este dilema por separado, porque creo que el dilema es un todo, ¿cierto? Es un todo que es decir, que cada punto del dilema requiere una explicación que es única para todo el dilema. Yo diría que tratando de limitarme a solamente la parte de la omnipotencia, que es lo que me has definido en esta pregunta, lo que me has planteado en esta pregunta, pienso que esta declaración es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Creo que esa declaración ya de por sí es incorrecta, ¿sí? Porque podemos agregar una premisa que Dios ha permitido el mal por alguna razón que solamente está en Él, es decir, una razón suficientemente buena que está en Él. Entonces, no es que Dios no pueda prevenirlo, no es que Dios no tenga el poder, no sea capaz para prevenirlo, o que Dios sea malo por no prevenirlo. Es que si agregamos esta premisa de que Dios tiene una razón lo suficientemente buena para permitir el mal que existe, entonces no hay ningún inconveniente lógico, el problema lógico desaparece automáticamente en esta ecuación, ¿sí? Porque entiendo la ecuación, no, si Dios es todopoderoso, pero no detiene el mal, entonces no es bueno, y si es bueno, pero no detiene el mal, entonces no es todopoderoso, entonces Dios
no puede existir a la vez que existe el sufrimiento y el mal, pero si agregamos la premisa, Dios tiene una razón lo suficientemente buena para más que existe, todo ese problema lógico desaparece, ¿ya? Entonces, yo creo que agregando simplemente esa premisa no hay ningún inconveniente. Lo que no voy a comprender es de qué manera resolver las otras cuestiones cuando solamente con este silogismo o con esta única premisa desaparece todo el problema lógico inmediatamente. De igual quiero escuchar las posiciones de mis hermanos. Muy bien. Entonces vamos a ir por preguntas, ¿no? Para hacerlo de manera más dinámica. Entonces el punto es, ¿Dios quiere suprimir los males? ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Desde su perspectiva, ¿Dios quiere suprimir el mal? Y si Él quiere, entonces el mal sigue existiendo, entonces no puede. Entonces eso afecta al atributo de la omnipotencia de Dios. Y quiero centrarme delimitar en ese punto. Mi hermano Ramiro Cardoso, ¿qué puede decir al respecto? Bien, primeramente hay que analizar los términos, ¿no?, que se está usando justamente en las premisas que se presenta justamente en el argumento de Epicuro. Ahora aquí lo estamos planteando en forma de pregunta. El primer término, bueno, en esa primera pregunta da por supuesto de que Dios quiere, ¿no? Porque después va a seguir el problema con el querer de Dios. El problema aquí está con la omnipotencia de Dios. Dios quiere, pero no es capaz. Entonces no es omnipotente. Hay que partir de una definición de omnipotencia. Desde la apologética clásica se trata de definirlo de esa manera, aunque también en los otros puntos de apologética, ¿no? Porque se tiene entendido de que a veces el hecho de que Dios sea omnipotente, entonces puede hacerlo todo. Pero los filósofos de la teología, dentro de la filosofía teológica, especialmente de la filosofía de la religión, se ha tratado de analizar el atributo de Dios de la omnipotencia, sosteniendo que Dios no puede hacerlo todo. ¿Por qué? Primeramente, Dios, por ejemplo, no puede hacer cosas que son ilógicas, como hacer un círculo que sea cuadrado. Segundo, Dios no puede hacer que 2 más 2 sea 5. Incluso Plantinga va a decir, en ningún mundo posible podría hacerlo eso. Luego, en cuanto a cosas que tienen que ver con la moral, en la Biblia vamos a encontrar ejemplos que Dios no puede mentir, ¿sí? Y que Dios no puede incitar o tentar a alguien. Ahora, esto para nada le resta su omnipotencia, así también como la paradoja de la piedra, ¿verdad? Si Dios es omnipotente, entonces podría crear una piedra tan grande que no pueda levantarlo. No, es que allí se está planteando una contradicción y está un problema en la definición de omnipotencia. Entonces, sostengo que Dios solo puede hacer aquello que es lógicamente posible y aquello que va conforme a su naturaleza. Si la naturaleza de Dios es racional, tratamos de analizarlo desde ese punto, entonces Dios no podría hacer cosas contradictorias. Entonces ese es el supuesto detrás de la pregunta, porque te afirma que Dios puede hacerlo todo, de tal modo que eliminarlo el mal a la primera. Ahora, ¿cómo lo relacionamos esto que acabo de decir con la pregunta? Dios sí es capaz de eliminar el mal. Ahora hay que analizarlo esto. El mal está relacionado, nosotros sostenemos el mal moral, y estamos hablando en este momento, no el mal natural, está relacionado con la libertad del hombre. Creo que después se lo va a analizar esto más a profundidad en cuanto al origen del mal. Y si el mal está relacionado con la libertad del hombre desde un principio y el mal moral lo hace la persona libremente, por ejemplo, un hombre viola a una niña, decide violar, no es que ha sido determinado a violar, ¿no? Como el determinismo, ya sea teológico o el determinismo causal natural, por ejemplo, que sostienen algunos naturalistas. Tampoco lo hace de manera indeterminada, es decir, sin una causa, sino de manera autodeterminada. Entonces, si Dios puede eliminar el mal, tendría que eliminar primeramente la libertad del hombre, pero eso es algo contradictorio que lo podríamos ver, ¿no? De tal modo que Dios puede hacer aquello que es lógicamente posible y dentro de su naturaleza y dentro de su sabiduría está en eliminar el mal, pero no ahora, sino eliminarlo más allá. Justamente, como dijo el hermano, tiene razones morales para permitirlo por el momento, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos si Dios quiere eliminar el mal, pero no puede, es que Él puede. El hecho de que ahora no lo haya eliminado no significa que nunca lo va a eliminar. Ese es el punto, ¿no? Ahora, si Él decidiera eliminar, Heisler, por ejemplo, dice, el mal está en la persona
que el día de mañana ya no existiría ninguna persona, porque si Dios eliminaría el mal, tendría que eliminar a todas las personas, ¿no? Entonces, de ahí que esta primera pregunta va a estar estrechamente relacionada con la segunda que va a surgir después para ir formándolo todo el silogismo completo, ¿no? De esa Sí. manera. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Mi hermano Claudio, ¿cómo respondemos? Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Entonces, Dios quiere suprimir los males, pero no puede. Es la primera premisa, la primera objeción. Ya, yo ¿Cómo comparto responder? comparto con José Ángel que en realidad el problema es un problema completo, es un asunto, un argumento completo que involucra todas las premisas, porque analizar pregunta por pregunta vamos a darle una respuesta coherente, pero hay que encerrarlo globalmente. Por ahora, por el momento, lo vamos a ver así, pregunta por pregunta, ¿ya? La pregunta dice, ¿es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Y esta pregunta, bueno, en primer lugar tiene un problema de definiciones. Yo creo que ya mis hermanos lo dejaron en claro. ¿Qué es que entiende por mal y desde dónde se para definir el mal? Y yo creo que ese es el problema esencial del argumento en sí, que no nos ofrece un parámetro de lo que es bueno y de lo que es malo, justificado sobre el cual poder enfrentarse a Dios y decirle por qué existe el mal y tú existes a la vez, ¿me entiendes? Pero también hay una premisa oculta en el problema, y que es la premisa de que Dios es capaz de eliminar el mal, pero no puede, o sea, Dios, vamos de nuevo, dice, Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Bueno, en primer lugar es capaz, Dios es omnipotente, pero la premisa oculta es ¿por qué querría hacerlo ahora ya? ¿Cuál es el deber que se impone Dios mismo? ¿De dónde sale ese deber al cual Dios tiene que responder, que dice, si existe el mal, tú tienes que eliminarlo inmediatamente? Yo como calvinista sostengo que el mal no surge por sí mismo, o sea, no surge como un accidente que ocurrió sin que Dios tuviera conocimiento de su ocurrencia. Yo sostengo que el mal forma parte del plan de Dios, y el mal se manifiesta porque Dios así lo ha querido de acuerdo a sus propósitos. Por lo tanto, la existencia del mal tiene un propósito dentro de la historia de la redención, y nada obliga a Dios a eliminar el mal ahora ya. Entonces, la pregunta, si tomamos la estructura lógica, nos ofrece una condición exclusiva que no es exclusiva, o sea, no es la única conclusión. Es como si nos ofreciera esta es la única conclusión a este asunto. No hay más. Y no es así. Hay muchas formas de concluir el argumento sin que tengamos que concluir que Dios no es omnipotente. ¿Ok? Tenemos el caso de José. José mismo nos dice cuando se encuentra con sus hermanos que ustedes planearon esto para mi mal, pero Dios lo ordenó para mi bien. Entonces, todo el mal que sufrió José no fue eliminado inmediatamente porque había un bien mayor al cual todo este mal funcionó como instrumental para. Y Dios consintió todo esto, por supuesto, en vista de este propósito mayor que estaba al final. Por lo tanto, Dios mismo no se impone a sí mismo un deber de eliminar el mal ahora ya. Si Dios no hubiera querido que existiera mal, el mal no hubiera existido en primer lugar. Y ahí yo me adelanto un poco a mi hermano Ramiro, que tomó ya una cosa que tiene que ver más adelante con el surgimiento del mal, y que yo creo que la libertad del hombre en este sentido es irrelevante. O sea, si Dios quería que el mal existiera, que el mal surgiera, el mal iba a surgir sí o sí, porque la voluntad de Dios es la causa última de todas las cosas, y por supuesto el hombre es instrumental en este propósito, pero el mal en sí es una herramienta más dentro del plan de Dios de glorificarse a sí mismo, como Romanos 9 del 20 en adelante nos enseña. Entonces, yo creo que la respuesta es que Dios es capaz, pero nada lo obliga a eliminar el mal en este momento. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Muy bien, es la primera cuestionante, la primera pregunta. Ahora, veo que estas preguntas, el cristianismo, a tal parece, las primeras respuestas que mis hermanos dan, no hay una contradicción dentro de una cosmovisión cristiana, no hay una contradicción, porque lo plantean, lógicamente tiene una explicación. Muy bien, entonces,
siguiendo este desarrollo y siendo que estas preguntas nuestros hermanos cristianos tienen que responderlas ante ateos, ante otras cosmovisiones, es por eso que queremos que ustedes, mis hermanos, puedan fortalecer, aprender a ayudar a discernir esta cuestión. Entonces, vamos a la segunda, que es, Dios es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces, esto hace que Dios sea malo. Dios puede suprimir el mal, pero no quiere. ¿Cómo podríamos responder esto? Que prácticamente acusa a Dios de poder suprimir el mal, pero no quiere, y por tanto lo vuelve a Dios, o se le puede juzgar como que Dios es malo, en ese sentido. ¿Cómo podríamos responder? En esta ocasión vamos a comenzar con nuestro hermano Claudio. Ante la acusación de que Dios es malo porque puede, pero no quiere. Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, la respuesta no va a ser muy diferente de la anterior. La pregunta es capaz pero no desea hacerlo? Y la respuesta desde mi punto de vista es sí, es capaz pero no desea hacerlo. Pero de ahí a concluir que es porque es malo, bueno, en primer lugar adolece del mismo problema que vimos en la pregunta anterior, que aquel que ejerce o aquel que levanta esta objeción contra el teísmo cristiano debe ofrecernos un parámetro sobre el cual juzgar qué es bueno y qué es malo. Nosotros como cristianos sabemos qué es bueno y qué es malo porque Dios lo define. Dios lo define tanto explícitamente en sus mandamientos como en su mismo obrar. El mismo obrar de Dios presupone que Dios juzga como justo aquello que Él hace. Por lo tanto, nosotros tenemos un parámetro sobre el cual juzgar qué es, bien, qué es bueno y qué es malo, qué es el bien y qué es el mal, pero aquel que levanta esta objeción lo tiene. Por lo tanto, yo puedo responder, Dios es capaz de eliminar el mal, pero no quiere. Yo voy a decir, sí, sí lo es. Pero la conclusión de que por lo tanto es malvado no se sigue. Por supuesto, Dios no quiere hacerlo ahora ya porque tiene un fin último que es mayor. Por ejemplo, nos enseña Proverbios 16:4 que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, incluso al impío para el día malo. En Romanos 9, del 20 en adelante, cuando le responde a una persona que hace una objeción que hace inconsistente la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios, le dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su misericordia y su gloria, las quiere mostrar para los vasos preparados para este fin? Hay un fin mayor que es la gloria de Dios, y la gloria de Dios como un todo es un fin que vale todo mal que suceda en el mundo. Es un fin mayor en el que cuando nosotros veamos la perspectiva completa en la presencia de Dios, vamos a poder decir, sí, Dios tenía razón en aguantar un poco la destrucción y el acabar con esta maldad para un fin mayor que es la gloria de Dios. Lo mismo pasa con la historia de José. Había un fin mayor que era dar vida a mucha gente. Por lo tanto, todo el sufrimiento y la injusticia que sufrió José, en realidad, tuvieron su lugar en el plan y lo llevaron a estar en una posición en la cual el bien mayor se podía manifestar. Y Dios consintió todo esto. Por lo tanto, como Dios es el que juzga, esperar un poco como algo justo, no hay ningún problema. Si acá no hay ningún problema en realidad. El problema lo tiene aquel que objeta, que no tiene desde dónde pararse para poder decirnos a nosotros, esto es lo bueno y esto es lo malo, este es tu deber y este no es tu deber. Si no lo tiene, entonces ninguna objeción, aunque él no se satisfaga con nuestra respuesta, ninguna objeción va a tener problemas racionales en realidad. Los problemas van a ser más emocionales, ya de otra índole, pero racionales, ninguno. Así es, hermano. Muy bien. Continuamos con nuestro hermano Zamiro Cardoso. ¿Se puede concluir que Dios es malo al poder suprimir el mal, pero no quiere? Bien, para nada, porque incluso, digamos, si eso fuese correcto, lo podríamos agregar una premisa adicional, ¿no? Por lo tanto, el mal
aún sigue y algún día será derrotado y por lo tanto no habría ningún problema para que Dios no exista. El punto es si Dios puede hacerlo, pero no quiere eliminar, entonces Él es malo. Bueno, ahí está presuponiendo ya que Él puede hacerlo ahora, pero no quiere hacerlo. No, a veces hay un problema y yo creo que a veces mucho determina el punto de vista que tengamos respecto a los atributos de Dios, cómo se relaciona también con la naturaleza del hombre. Ahora, yo creo que sí Dios quiere hacerlo, el punto es eso, porque Epicuro está partiendo de la presuposición de que el mal existe, actualmente existe, y por lo tanto hay el mal, y si hay un Dios que puede, pero también quiere, entonces, ¿por qué el mal? ¿No? Esa es la conclusión a la que va a llegar. Pero él dice, ya puede, pero ahora si el mal existe, pero puede, entonces no quiere, por eso existe el mal. Pero el punto es esto, Dios quiere, y el hecho de que el mal exista no significa que no quiera. Él quiere eliminarlo. El punto es cuándo lo va a eliminar. Porque como dijo el hermano, porque la visión que a veces el ateísmo tiene es del presente actual, pero no está viendo el panorama completo del plan de Dios que tiene desde la eternidad hasta la eternidad, ¿no? Entonces Dios quiere eliminar, pero siempre el querer de Dios, porque cuando estudiamos el querer de Dios está relacionado con la voluntad y el querer siempre va a estar relacionado con su saber, ¿no? Él quiere eliminarlo, pero no va a eliminarlo ya de una vez para satisfacer los deseos de cualquier persona. De ahí que surge una frase, Dios va a eliminarlo algún día, y el hecho de que no lo haya eliminado todavía no significa que no quiera, simplemente significa que el mal algún día será derrotado. Y mientras tanto, algún día, hasta que llegue ese momento, las personas no podemos emitir un juicio y decir, por lo tanto, Dios no existe, ¿no? Entonces quiere justamente porque Él es bueno, es absolutamente bueno, es omnibenevolente, y en su omnibenevolencia está ese deseo de acabar con la maldad, pero Él no puede derrotar el mal sin derrotar a la persona, si hablamos del mal moral. Entonces, como es benevolente, le da una oportunidad para que el hombre busque todavía a Dios. De ahí que se toma la frase de C.S. Lewis, ¿verdad? Que Dios podría aún todavía usar el mal con un fin bueno, benevolente. Y C.S. Lewis decía, el mal es como un megáfono por el cual Dios habla a las personas, ¿sí? De que algo mal está en ellas, ¿verdad? Entonces, ese es el punto que yo sostengo. Él puede hacerlo y quiere hacerlo. El hecho de que el mal aún está presente no significa que no quiere hacerlo, pero lo va a hacer más allá, ¿no? Ese es el punto. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Muy bien, por último, nuestro hermano José Ángel Ramírez, ¿qué se puede acotar a lo ya dicho? ¿Cómo se puede...? Sí, bueno, el punto aquí es que normalmente el incrédulo quiere definir los términos basados en su incredulidad. O sea, él primero quiere definir qué es bondad y después quiere juzgar a Dios con ese concepto de bondad. Él primero quiere definir qué es omnipotencia y después quiere juzgar a Dios con ese concepto de omnipotencia. Entonces, él quiere definir los términos en su autonomía y no basado, o sea, él quiere juzgar al Dios que quiere juzgar, valga la redundancia, sin juzgar a ese Dios con los términos en los que ese Dios se ha revelado. Entonces, por ejemplo, él, como hace el testigo de Jehová tiene un razonamiento bastante simple. El testigo de Jehová dice, bueno, no puede haber un infierno, no puede haber una condenación eterna. ¿Y por qué no puede haber una condenación eterna? Bueno, porque un Dios justo no puede permitir que las personas sufran eternamente. ¿Ya? Entonces, él toma la justicia de Dios y la bondad de, él dice, porque Dios es amor y un Dios amoroso no va a permitir que las personas sufran eternamente, ¿no? En el infierno. Pero lo que él hace es que toma el amor de Dios y lo separa de su justicia, lo separa de su santidad. Es decir, se hace un ídolo del amor, separando a Dios de todos sus demás atributos, siendo que Dios es un ser simple. Entonces, lo mismo está haciendo Epicurio y todos los que siguen ese dilema. Separan la bondad de Dios de su sabiduría. Es decir, separan la omnipotencia de Dios de su sabiduría. Solamente agreguemos el atributo de la sabiduría. Definitivamente existe el mal y no sabemos por qué, o sea, en última instancia para mí es un misterio de por qué existe, pero Dios tiene una razón lo suficientemente buena para que exista y esa razón está en su sabiduría. Entonces Dios es bueno pero también es sabio, ¿sí? Entonces la cuestión aquí es una cuestión de definición de términos, pero tenemos un punto y el punto es que en la cosmovisión cristiana hay esperanza para el mal, es decir, para el vencimiento del mal, porque nosotros estamos esperando que algún día el mal desaparezca. Es decir, algún día el malo recibirá su justo castigo,
algún día el inocente recibirá su recompensa justa, algún día ya no habrá más calamidades, etcétera. Eso lo esperamos en nuestra visión del mundo. Pero en la visión del mundo del incrédulo que juzga a Dios basado en el mal, no hay esperanza para eso. Es decir, en su visión del mundo la injusticia siempre triunfará. En su visión del mundo el mal siempre triunfará porque no hay una redención para el mal. Eso por otra parte. Entonces, ahora, tenemos el silogismo, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Entonces Dios no es todopoderoso. Y si Dios es todopoderoso y el mal existe, entonces Él no es amoroso. Entonces, si el mal existe, el sufrimiento y el dolor, entonces Dios no puede ser a la vez omnipotente y amoroso, no puede, o bondadoso, no puede ser las dos cosas. Pero agregamos la premisa que ya dijimos, Dios tiene una razón lo suficiente buena para el mal que existe. Ahora, podemos agregar teodiceas. Cuando hablamos de teodicea, estamos hablando de aquellas ideas de Dios donde buscamos reconciliar su justicia con su existencia, ¿no? Entonces, podemos decir, hay un bien mayor. Como por ejemplo, Claudio ha dicho, bueno, lo que pasó a José, ¿cierto? Hay un bien mayor respecto a eso y eso lo desprendemos de las escrituras, hay un bien mayor. Está la gloria de Dios. En última instancia, Dios se glorifica, así conocemos sus atributos. El libre albedrío, por ejemplo, que se ha propuesto también, que de hecho en la eternidad no existiría ese libre albedrío porque no podríamos no pecar, ¿cierto? Entonces, definido en esos términos. Entonces, podríamos buscar teodiceas para buscar una razón de por qué existe el mal, el bienestar de la criatura, por ejemplo, todo obra para bien para nosotros, o el crecimiento espiritual, incluso podríamos decir que Dios está usando más para nuestra santificación. Pero el problema lógico desaparece, es decir, ya el problema no es un problema lógico, y eso los grandes pensadores, incluso ateos, reconocen que ya no hay un problema lógico. Si agregamos la premisa de que hay una razón suficiente buena para el mal que existe, pues desaparece el problema lógico. Lo que ahora hay es un problema psicológico, ¿sí? Y el problema psicológico es, bueno, ¿por qué Dios quiso glorificarse de esa manera? Es decir, todo es para la gloria de Dios, pero ¿por qué Dios quiso glorificarse de esa manera? ¿Acaso no había otra manera para glorificarse? ¿O por qué Dios quiere santificarnos de esa manera? Es decir, ¿o por qué Dios busca un bien mayor basado en el mal? Y en última instancia, aquí tenemos una capa de misterio que está en la sabiduría divina. Es decir, Dios lo quiso hacer de esa manera en su voluntad y en su sabiduría. Entonces, lo único que podemos hacer es decir, Dios tiene una razón lo suficientemente buena para ello y esa razón está únicamente en Dios. Podemos en sus escrituras basarnos en alguna cosa, pero en última instancia, Dios sabe por qué quiso glorificarse de esa manera. Es decir, en última instancia, esa razón está en Dios. Pero yo creo que el problema lógico no existe si agregamos la premisa que ya hemos enfatizado en esa premisa, ¿no? Muy bien, gracias, mi hermano. Hermano, usted ha mencionado acerca del misterio y justamente la tercera tal vez nos lleva a eso, acerca del origen del mal, ¿no? Que Dios es capaz de eliminar el mal y desea hacerlo, pero entonces, ¿de dónde viene el mal? Entonces, vamos a comenzar en esta ocasión por nuestro hermano Ramiro Cardoso, acerca del origen del mal. Mi hermano, ¿qué nos puede comentar? Mi hermano, ¿me escuchan? Porque todos se paralizaron en mi pantalla. Sí, se le escucha, hermano, se le escucha. Ah, ya, está bien, entonces. Bien, en cuanto al origen del mal, bueno, tal vez aquí hay que hablar desde la perspectiva que sostenemos de mundos posibles, ¿no? Porque Leibniz decía que este mundo es el mejor mundo posible, entendiendo por un mundo posible, o por mundo posible, un mundo que se actualizó, que se hizo real, ¿verdad? Ahora hay un argumento justamente que dice lo siguiente: un Dios completamente perfecto puede crear un mundo posible absolutamente perfecto, pero este mundo que conocemos no es perfecto, no es el mayor mundo posible, entonces Dios no es perfecto y por tanto no existe. Ahora, ¿cómo respondemos esto? Hay que preguntarnos cuál sería un mundo o el mejor mundo que Dios podría crear primeramente. Delante de Dios podría haber muchas opciones para crear diferentes tipos de universos o mundos posibles. Primeramente, Dios podría crear un mundo donde las personas hagan solamente el bien, ¿no? Pero en ese tipo de mundo donde las personas hacen solamente el bien, no habría la libertad. ¿Por qué? Porque las personas estarían programadas para hacer el bien. O mejor, Dios en otros casos decidiría mejor no crear ningún mundo. Ahora, simplemente si ponemos estos dos ejemplos,
Y lo agregamos el tercero, en el mundo actual, real, en el cual vivimos, un mundo donde hay criaturas que Dios ha creado a su imagen y semejanza, y donde el pecado entra y las consecuencias del pecado hoy en día lo vemos, ¿no? La maldad en el mundo. Esos tres mundos posibles. La pregunta es, ¿cuál es el mejor? ¿No? Y la respuesta es que, primeramente, no sería para Dios mejor no crear. ¿Por qué? Porque es mejor el ser que el no ser, ¿no? Porque cuando estudiamos en la filosofía en cuanto a la ontología, sostenemos ese punto de vista. Segundo, no sería un mundo mejor donde las criaturas solamente estén programadas para hacer lo bueno, porque en un mundo así, nunca sería puesta en prueba la persona y no estaría eligiendo libremente hacer el bien, por lo tanto no sería un bien mayor. Y tercero, tenemos la opción que tenemos. Ahora, el problema está, ¿este mundo es el mejor mundo? No. Sabemos nosotros, según la Escritura, que Dios... Mi hermano, Hola, se creo me que cayó. Ah, ok. está volviendo, está volviendo. Se fue en el rapto. Nos quedamos atrás, hermano. Dejados atrás. Bueno, mientras esperamos que vuelva, creo que ya... Ahí. Volvió de rato. No sé si me... El ángel se equivocó. El ángel se equivocó y lo dejó ahí. Lo devolvieron. Lo devolvieron. Muy bien, hermano. Zamiro. Bien, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, se lo escuchamos. Ya, bien, voy a continuar, que Sí. se cortó el internet. Bien, como lo estaba diciendo, entonces Dios crea un universo en el cual nosotros vivimos, donde hay criaturas que, bueno, algunos dicen, no vamos a discutir esos temas, si tiene una libertad, qué tipo de libertad y todo ello, pero lo cierto es que Dios le dotó en un principio al hombre la capacidad de elegir, ya que no sostengo yo una línea muy radical del calvinismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no creo que Dios haya determinado al hombre a caer, ¿no? Otra cosa es que Dios conozca las cosas de antemano, etcétera, ¿sí? Ahora, en esa libertad yo sostengo que el hombre decide pecar, ¿sí? Decide hacer lo malo, de tal modo que cuando hablamos del mal, el mal no surge en sí en la tierra, pero estamos hablando de ese tipo de mal, porque el mal después surge con la caída de los ángeles, ¿sí? Entonces, cuando el hombre decide hacer lo malo, es ahí donde surge el mal. Y ahí entra la definición de lo que es el mal. ¿Qué es el mal? Agustín de Hipona decía, bueno, si Dios creó todas las cosas reales y el mal es real, por lo tanto Dios creó el mal. Pero el punto era que el mal tiene otro tipo de realidad a comparación de la realidad que nosotros tenemos. No vamos a encontrar al mal caminando por ahí. El mal existe gracias a algo, es como un parásito, ¿verdad? Si yo tengo un hueco aquí en mi campera, ese hueco no existe sin la campera, existe gracias a la campera. De ahí que la definición de mal que se sostiene tanto C.S. Lewis sostenía, el mal es simplemente algo bueno que se ha corrompido, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, yo sostengo que el mal se origina justamente en la capacidad que el hombre tiene para elegir o en la capacidad de autodeterminación que el hombre tiene, ¿no? Hablando del mal moral. Ahora, el mal natural, bueno, según la Escritura, si sostenemos una visión de la tierra joven, sostenemos que tanto el mal natural, la muerte de los animales y todo lo demás, y así como la explosión de estrellas que podemos observar en el universo, surge como resultado del pecado, ¿no? Eso sería síntesis. Muy bien, mi hermano. Me da una curiosidad, hermano Ramiro, acerca del origen del mal, como usted lo plantea desde su visión. Ya en la eternidad, ya en el cielo, ¿hay la posibilidad de que el mal vuelva a surgir? Creo que se cortó. Muy bien. Mi hermano José Ángel, vamos a continuar con usted mientras nuestro hermano vuelve. O tal vez se vuelve a conectar. Dale. Bueno. A ver, desde un enfoque, y esto aquí es donde se van a separar los enfoques, ¿no? Porque parece que estamos muy similares en nuestra respuesta, pero como cristianos tenemos respuestas similares a las mismas preguntas. Sin embargo, los enfoques son diferentes, y aquí es cuando nuestros enfoques se separan. Porque como presuposicionalista, yo no buscaré una respuesta exhaustiva a por qué Dios permitió el mal. Es decir, para mí eso queda únicamente en el misterio divino, en la mente divina.
Mi problema como apologista es resolver el problema lógico, y el problema lógico se resuelve con las premisas que ya hemos plantado anteriormente, ¿no? Dios tiene una razón lo suficientemente buena para amar que existe. Ahora, lo siguiente que yo voy a hacer es reconocer que esa solución está únicamente en Dios. Es decir, yo soy una criatura, y aquí haría la distinción creador-criatura, una distinción bastante bantiliana de Cornelius Bantil, y una distinción reformada en últimas, que es nosotros no somos el creador. Nuestros pensamientos no son los pensamientos del creador. Y esa solución se resuelve únicamente en lo que los reformadores Francis Junius y Turretino llamaron en la teología arquetípica. La teología arquetípica es aquella teología que Dios tiene de su propio conocimiento. Es decir, Dios se conoce a sí mismo de una manera diferente a como nosotros podemos conocerle, porque nosotros somos criaturas y como criatura podemos conocer a Dios de una manera limitada. Así que Dios nos comunica su conocimiento en una teología típica, le llamaron ellos, que es como una copia de ese modelo original del conocimiento de Dios. Entonces está expresado a nosotros en un lenguaje antropomórfico, es decir, en un lenguaje que nosotros podamos captar. Entonces, el conocimiento que nosotros tenemos sobre Dios y sobre su mundo es verdadero, pero es limitado. Es verdadero porque Dios nos lo ha revelado, pero es limitado porque no somos omniscientes, no tenemos la mente exhaustiva de Dios. Entonces, no somos Dios, somos criaturas. Entonces, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, en última, simplemente yo, como cristiano, quedo en el misterio en el sentido de decir, eso solamente se responde en la mente divina. Yo, como criatura, no puedo responder eso. Hay una anécdota de Agustín de Hipona, una anécdota medieval que no sabemos qué tan cierta sea, pero una anécdota bastante útil para ilustrar este problema. Agustín tenía unas luchas en su mente, según la historia medieval, tenía unas luchas en su mente, y justamente esas luchas eran con respecto al problema del mal. Y Agustín trataba de entender los misterios del problema del mal, etcétera. Y un día Agustín fue al mar. Y bueno, yo vivo aquí al frente del mar, así que es una ilustración bastante familiar para mí. Un día Agustín fue al mar, y cuando estuvo en el mar se encontró a un niño jugando en la arena con el mar. Entonces el niño estaba haciendo un huequito en el mar, y entonces iba corriendo y traía el agua y la metía en el huequito. Esa imagen me es familiar porque mis hijos lo hacen. Entonces el niño hace el hueco y con un baldecito, con un vaso va, coge el agua y la trae al hueco. Entonces Agustín, pues de una manera curiosa, le pregunta a este niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, estoy tratando de meter el mar o ese océano en este huequito. Entonces, claro, Agustín inmediatamente piensa que este es un niño bastante tonto, ¿no? Entonces él le dice, niño, pues eso es imposible lo que quieres hacer. O sea, no puedes meter ese océano en ese huequito. Y entonces dice la historia medieval que el niño le respondió, eso es más imposible lo que tú quieres hacer. Meter los pensamientos de Dios en este coquito que tiene cabeza. ¿Sí? Es decir, nosotros no podemos comprender los misterios de Dios. Lo revelado es para nosotros y lo misterioso es de Dios únicamente. Entonces nosotros debemos limitarnos como criatura a entender que nuestro coquito, nuestra cabeza es finita, es limitada, y los pensamientos son limitados, y por tanto hay cosas que únicamente se resuelven en la mente arquetípica de Dios, en el conocimiento original de Dios, en la mente infinita de Dios. Entonces, más bien, cuando hemos solucionado el problema lógico, simplemente decimos, como criatura no puedo comprender a ciencia cierta por qué Dios ha permitido que el mundo sea como es, pero hay una razón lo suficientemente buena en él, no en mí, de por qué él permite lo que hay. Ahora, lo que yo haría en antítesis es esbozar un argumento trascendental, que es un argumento donde preguntamos cuáles son las causas o qué debe ser el caso para que algo sea lo que es. Un argumento trascendental. Pero no sé si tenemos espacio para otra pregunta, pero si tenemos espacio para otra pregunta, dejaré esa aplicación trascendental para el final, y si no, lo haré enseguida. Sí, hermano, hágalo. Continúe. Bueno, una aplicación trascendental simplemente es mostrar que el mal no es un problema para la visión cristiana, sino un problema para la visión incrédula. Es decir, el incrédulo tiene que resolver primeramente qué es el mal. O sea, el problema es más, se convierte en un cañón bien poderoso en manos de cristianos. Porque para tú señalar el mal en mí, para tú señalar el mal en Dios, tienes que tener un estándar con el cual juzgar a Dios. Un estándar objetivo, ¿sí? Para decir esto es malo, esto es bueno, esto es sufrimiento, esto no es sufrimiento, esto es dolor y esto no es dolor. ¿Y cómo el incrédulo tiene ese estándar? O sea, ¿por qué juzga a Dios basado en ese estándar? ¿De dónde sale este estándar? Entonces, en última instancia, el incrédulo no tiene problema, o sea, no hay ningún problema del mal, porque si su visión es correcta, no existe el mal y el bien, por tanto no hay problema del mal.
Ahora, lo que él está haciendo es tomando prestado material prestado. O sea, él está construyendo su casita sobre la cosmovisión cristiana, ¿sí? Sobre la cosmovisión cristiana, hablando de mal y el bien, pero tomando prestado nuestra visión del mal y el bien. Entonces, yo le demostraré que Dios es una precondición necesaria para la existencia del bien y del mal. Y eso es un argumento trascendental. Es decir, existe mal porque existe Dios y existe bien porque existe Dios, porque Dios es una precondición necesaria para eso. Porque para poder discriminar entre el mal y el bien necesitamos un estándar moral objetivo. Y ese estándar moral objetivo únicamente puede provenir del Dios cristiano. ¿Sí? Entonces, en realidad cambiaría las tornas del debate y mostraría que es un problema para él y no para mí. Que para mí no hay un problema del mal porque ese problema del mal se resuelve en la mente arquetípica de Dios, en la mente infinita de Dios. Pero el problema para el mal en él, o no existe el mal, o tiene un problema en su cosmovisión al hablar del mal y bien. ¿Sí? Muy bien, hermano. Entonces, hermano, de acuerdo con lo que le he escuchado, ya diferenciando, ¿no? Que las posiciones se van diferenciando. Usted, hermano, sostiene el misterio, la paradoja, ¿cierto? Dentro de su posición en cuanto al origen del mal. ¿Así es, hermano? A mí, hermano, ¿me estás preguntando? Sí, sí, sí. Usted mencionó, no sé, participó acerca del misterio, ¿no? Que es un misterio, más ilustrando con lo de Agustín de Hipona. O sea, acepta que en su posición hay una paradoja. Sí, ¿no? si sostengo que es una paradoja. Ajá. Sí, nosotros no tenemos problema, yo no tengo problema con reconocer que muchas verdades del cristianismo son paradojas, que exceden a mi capacidad, a nuestra capacidad de criatura intelectual, sí, pero que se resuelven en la mente divina. Una paradoja no es una contradicción en sí, pero simplemente se resuelve en la mente divina, es decir, no tengo ningún inconveniente de hacer lo que dice la escritura. O sea, en la mente divina se resuelve ese problema, no en mi mente. Muy bien, hermano. Entonces, vamos a volver, yo creo, más después. Vamos a escuchar a nuestro hermano Claudio González acerca del origen del mal. Adelante, mi hermano. Espero no revivir el conflicto Clark-Van Til en este humilde lugar. Primero, para empezar, nosotros ya respondimos el problema del mal. O sea, desde la postura cristiana, con las respuestas que ya hemos dado, no existe problema del mal para nosotros. El problema, como dice José Ángel, es para el incrédulo, que no tiene un parámetro sobre el cual juzgar qué es bueno y qué es malo. Nosotros ahora estamos preguntando cómo es que surge el mal, cómo es que surge el mal, cuál es la mecánica, y ahí ya podemos tener diferentes posturas, ¿me entiendes? Por supuesto, en este tema ya estamos pisando cáscara de huevo porque nuestra intención es no, por supuesto, no manchar la santidad de Dios. Pero yo soy como calvinista, dentro del calvinismo hay un mundo muy amplio, debo decirlo. Yo sostengo el determinismo bíblico, el determinismo exhaustivo. Yo creo que Dios es el antecedente necesario detrás de cada cosa que ocurre en la creación, y eso no excluye al mal. Yo creo que algo no es malo porque el hombre, teniendo la opción delante, podría haberlo hecho de otra manera. Yo creo que el determinismo con las decisiones del hombre no son incompatibles. Y yo creo a la vez que la Biblia nos entrega ciertos elementos con los cuales nosotros podemos, por decirlo así, explicar cómo es que surge el mal. Y en esto más adelante voy a leer un pasaje de Lutero, no me alejo mucho de lo que otros han pensado, otros cristianos han pensado. Partamos por lo siguiente. Todo buen don proviene de Dios. Hay posturas que dicen que, por ejemplo, el don de la fe no es un don de Dios, no es que Dios cause que el hombre crea. Yo sostengo que sí. Sostengo que Filipenses 1:29 es demasiado claro en este sentido. Cuando dice que Dios a vosotros no solamente os ha concedido el creer en Cristo, por causa de Cristo el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Por lo tanto, el creer en Cristo, porque no es la potencia de la fe, no es el creer en sí, sino es el acto de creer en Cristo. Ese es el don de Dios. Cuando Dios salva a un hombre, lo salva concediéndole fe en Cristo. Y la fe en Cristo es un buen fruto, es parte de los frutos del Espíritu, según Gálatas.
según las palabras de Pablo. La pregunta es, si Dios es el que concede este buen fruto, si Dios no concede este fruto, ¿qué pasa con el sujeto que no tiene esta fe? Cuando él pasa de la potencia al acto, cuando pasa de estar inactivo a obrar. Necesariamente ese obrar va a tener esta adolescencia, va a tener esta carencia de este buen don que le da la virtud, que le da a la obra uno de los ingredientes esenciales que hace que una obra sea buena. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Puesto que en Dios nosotros vivimos y nos movemos y somos, no sé si José Ángel, puede que él haya leído a James Dolezal en este punto. Hay un artículo muy interesante que él escribió. Él es vantiliano, por si acaso. Lo que él dice es que el ser de Dios, o sea, el ser del hombre, todos los seres dependen de Dios. Nosotros existimos y somos y nos mantenemos en existencia por el poder de Dios. Ahora, él también dice lo siguiente: los actos del hombre dependen del ser del hombre. Por lo tanto, el ser del hombre es mayor que los actos del hombre. Para que un hombre haga algo, primero tiene que existir. Por lo tanto, el ser del hombre es mayor que el acto del hombre. Y si el ser del hombre depende del ser de Dios, el acto del hombre también va a depender del ser de Dios. Por lo tanto, Dios, como causa última de todas las cosas, es el antecedente detrás de todos los actos de los hombres, sean buenos o sean malos. Ahora, esto nos lleva al problema de si Dios es el autor del mal o no lo es. Yo creo que Dios no es el autor del mal en un sentido ético, es decir, Dios no peca cuando al ejercer su soberanía mueve a este ser que es el hombre de la potencia al acto. Él no hace nada malo, él hace algo que está dentro de su prerrogativa. Más adelante lo podemos ver con unos versículos. El mal surge y reside en el hombre, que carece del don que Dios le podría conceder para que al obrar haga algo bueno. En este caso, por ejemplo, y es un ejemplo solamente, la fe. Martín Lutero dice, y voy a leer un poco de lo que él escribe, si es que me lo permiten. Adelante, hermano. Dice, ahora bien, esto lo dice en el Servo Arbitrio, en la Libertad de la Voluntad. Tengo esta muy buena edición, por supuesto. La esclavitud de la voluntad. En la sección 84 dice lo siguiente. Ahora bien, Satanás y el hombre caído, abandonados por Dios, porque Dios no está obrando en ellos los dones que harían que ellos obren justamente. Tampoco tiene el deber de hacerlo. Es una prerrogativa de Dios el hacerlo. Dice, es decir, no pueden querer lo bueno, que es algo que la Biblia nos enseña, que el mal árbol no puede dar buen fruto. Dice, no pueden querer lo bueno, es decir, aquello que complace a Dios o que Dios quiere, sino que siempre ponen la mira en sus propios deseos, de modo que no son capaces de buscar sino lo suyo. Por ello, esta voluntad y naturaleza apartadas de Dios no pueden ser nada. Tampoco lo son Satanás y el hombre impío, ni la naturaleza y la voluntad que tienen, aunque sea una naturaleza corrupta y opuesta a Dios. Por lo tanto, ese remanente de la naturaleza en Satanás y el impío, de la cual hablamos, por ser una criatura y obra de Dios, no está menos sujeta a la omnipotencia y acción divinas que el resto de las criaturas y obras de Dios. Básicamente está diciendo lo que dije, que el ser de Satanás y de los hombres impíos dependen de Dios para ser, pero a la vez, al depender de Dios, también carecen de los dones, porque como dice al principio, abandonados por Dios, están abandonados por Dios. Ahora dice después, puesto que Dios hace todas las cosas en todos, forzosamente hace todo en Satanás y el impío. Pero Él hace todo en ellos así tal cual son en sí mismos y tal cual es el estado en que los encuentra. ¿A qué se refiere acá? Como el hombre al que Dios no le dio la fe, no puede obrar creyendo, Dios encuentra a ese hombre incrédulo. Pero este hombre incrédulo, Dios no lo deja estar ocioso. Su omnipotencia lo tiene que mover para que pase de la potencia al acto. Al moverlo para pasar de la potencia al acto, necesariamente, como este hombre carece de la fe, va a pecar.
Ahora, ¿dónde está el pecado? ¿En el obrar de Dios que toma al ser y lo mueve? ¿O en el ser que tiene este defecto que hace que cuando se mueva junto con este efecto? El mal reside ciertamente en el sujeto que tiene este defecto. Por supuesto, tiene este defecto en última instancia por voluntad de Dios. Pero es el sujeto que carece de este don, que movido por la omnipotencia de Dios, hace que surja el mal cuando tenemos obviamente la ley de Dios delante. Y por eso también dice más adelante, Él hace todo en ellos, y Dios... En este caso, observas que cuando Dios obra en y por medio de los malos, se manifiesta el mal mismo. Sin embargo, Dios no puede hacer lo malo, aunque haga lo malo por medio de los hombres malos, porque siendo bueno, Él mismo no puede hacer lo malo. Y ahora un ejemplo bíblico. El ejemplo de Faraón. Faraón fue un hombre, bueno, hay diferentes interpretaciones. Yo creo que la interpretación correcta es la soteriológica y la que tiene que ver con la elección de Dios. Dios encuentra a Faraón en un estado de incredulidad. Dios le dice a Moisés, ve hasta Faraón y dile, deja ir a los hijos de Israel. Pero yo me voy a encargar de endurecer su corazón para que no lo haga. Dios tenía un propósito detrás de esto. Y así mostrar en él su nombre, o sea, mostrar su poder y hacerse conocido su nombre en toda la tierra. Faraón finalmente no podía ir en contra de este decreto de Dios. Y por eso en Romanos 9:19, el objetor de Pablo pregunta, ¿pero por qué pues sin culpa? ¿Por qué le echa la culpa a Faraón? Porque ¿quién puede resistirse a la voluntad de Dios? La omnipotencia de Dios no puede ser resistida. Y ahí Pablo responde, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué lo has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? El asunto es el siguiente, el hombre malo que carece de los dones de Dios, al ser movido por Dios, hace lo malo, obviamente y necesariamente. Pero Dios tiene esta prerrogativa, tiene esta potestad, porque Él es el alfarero. Y para cumplir el bien mayor, que es mostrar su gloria ante aquellos a los que amó para salvarlos, entonces este bien mayor vale todo el mal que surja en este mundo. Con esto no estoy diciendo que el mal sea bueno, sino que el mal en las manos de Dios cumple un propósito mayor hacia un fin que es bueno, que es la gloria del final de Dios. Entonces, ¿cómo surge el mal? El mal reside en la voluntad mala de las criaturas. Pero esta voluntad mala de las criaturas es mala en última instancia porque Dios mismo no le concedió, deliberadamente no le concedió los dones para que sea una buena criatura. En este caso, por ejemplo, la fe. Y como Dios no le concede la fe, al ser movido por la omnipotencia de Dios, necesariamente este ser va a hacer lo malo. Ahí surge el mal. Pero el mal reside en la criatura. No, Dios no hace mal al hacer esto. Muy bien, hermano. Entonces, por su explicación, mi hermano, en su posición no hay una paradoja, no hay un misterio. No, yo sostengo que en este caso, o sea, yo sí concuerdo con José Ángel en algo. Hay cosas que son misteriosas, que Dios no nos ha revelado. Pero estas cosas, por lo menos yo sí las puedo ver en la Escritura. Los ingredientes que hacen posible esta explicación están en la Biblia. Como un ingrediente tan evidente como es que el hecho de que Dios es el que concede aquellos dones que hacen al hombre justo. Algo que ningún calvinista va a negar. Pero si Dios no concede estos dones, ¿qué pasa con este hombre que no tiene estos dones? Obviamente va a ser un árbol malo que no puede hacer el bien y no va a querer hacer el bien. Y como calvinista que soy, yo creo que todo lo que sucede en la creación tiene como antecedente y como causa primera y última a Dios mismo. Por lo tanto, teniendo estos ingredientes que la Biblia me muestra, porque como los remanentes de las aguas, así en la mano de Dios, así está el corazón del rey en la mano de Dios, a todo lo que quiere lo inclina. Entonces, yo creo que no hay hay misterios sí en algunas cosas que más allá que podemos quizás ya pisar en Tierra Santa, tierra no es desconocida, pero yo creo que en este caso en particular, el problema no es tanto que no haya una respuesta, yo creo que el problema es que sí, existe un temor santo en manchar a Dios de pecado. Yo también tengo ese temor y no daría esta respuesta si yo estuviera pensando que estoy culpando a Dios de pecado. Pero creo que la Biblia nos da los ingredientes para poder dar esta respuesta. Y yo creo que es la respuesta bíblica, le gusta o no le gusta a los ateos, a los incrédulos, a quien sea. Es la respuesta de Dios. ¿Quién eres tu hombre para que alterques con Dios? Entonces, eso, hermano.
Así, muchas gracias, hermano. A ver, vamos a ver si nos... A ver, hermano José. Vamos a revivir aquí el debate de Clark Mantillo. No, o sea, lo que Claudio ha hecho es presentar una teodicea, ¿sí? Una teodicea es lo que está haciendo Claudio y yo estoy muy de acuerdo con lo que Claudio está diciendo en esa teodicea que está presentando. Pero el punto es que mi respuesta va más atrás de lo que Claudio está presentando. Porque la cuestión es, ¿por qué Dios quiso hacerlo de esa manera, Claudio? O sea, ¿por qué Dios quiso que fuese de esa manera? Sí. Entonces, en última, uno dice, bueno, eso queda en la mente divina. Y es a donde yo estoy apuntando. Es decir, Claudio está argumentando en un nivel de realidad, mientras que yo estaba argumentando en un nivel más allá de la realidad. Es decir, en el nivel no de la teodicea, sino en el nivel de por qué Dios quiso que fuese de esta manera. Para que no nos perdamos y no creamos que estamos diciendo cosas diferentes, porque en realidad son muy parecidas las respuestas que Claudio y yo presentaríamos en este sentido. Sin embargo, yo he tratado de no presentar una teodicea porque en última instancia la pregunta es por qué Dios quiso hacerlo de esta manera, es decir, por qué Dios se quiso glorificar así. ¿Ya? Y en última instancia la respuesta es, hermano, eso únicamente está en la mente divina. ¿Sí? Y es ahí donde yo estoy argumentando, en ese nivel de realidad. Claro. Yo quiero agregar que en realidad José Ángel podría estar de acuerdo conmigo porque también lo que yo dije no lo dice Lutero solamente, sino que James Dolezal, que es un bantiliano, según tengo entendido, tiene un artículo interesantísimo sobre este punto, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo en muchos aspectos. Y no es algo que históricamente no se... O sea, tienes a Lutero diciéndolo, tienes a Calvino diciendo que, por ejemplo, Adán pecó porque Dios no le prometió la perseverancia como algo como algo que le asegurara el no pecar. Entonces, como no hay promesa de por medio, claro, se abre la posibilidad de que el hombre caiga. Tengamos en cuenta que cuando estemos en gloria, nosotros independiente de las decisiones que tomemos en ese estado, no vamos a pecar. No va a existir la posibilidad de pecado. Por lo tanto, yo creo que hay una armonía entre lo que es la soberanía de Dios y las obras de los hombres, las obras voluntarias de los hombres, como agentes libres, yo no creo en el libre albedrío, pero yo creo que el hombre es un agente moral, un agente que toma decisiones de acuerdo a sus propias determinaciones, en el sentido de que, como dice Jonathan Edwards, toma sus decisiones de acuerdo al deseo más fuerte del momento. Pero también sostengo que el árbol malo no puede dar buen fruto y el árbol bueno no puede dar mal fruto. Y hay que armonizar eso también con las decisiones del hombre y especialmente en este problema que es el problema del mal. Pero yo concuerdo con Ángel, o sea, hay muchos por qué que no vamos a responder ahora. Eso. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Ya que está nuestro hermano Ramiro conectado, hay ciertos problemas. Mi hermano, de su anterior participación me surge la pregunta acerca de la libertad. Veo que una explicación del origen del mal, desde su posición, es que necesariamente es importante que el hombre sea libre, ¿no? Que le mantenga una libertad. Y me gustaría que pueda definir esta libertad. Bueno, cuando yo lo escucho, lo entiendo que es como libre de Dios, o sea, de toda influencia de Dios, más o menos se puede entender de esa manera, o cuál es la manera correcta, mi hermano. Mi hermano, no sé si me escuchan, yo ya no les veo, solo los veo quietos. Se escucha. Bien, la libertad estamos hablando de la libertad del primer hombre, no de la libertad de ahora, de nosotros, ¿no? Que es muy diferente. Ciertamente yo creo que todo Dios lo tiene en su plan, pero yo no creo que la presencia de Dios sea determinista, ¿no? Ciertamente hay hechos en la Biblia donde Dios obra de manera especial con determinadas personas, sí. Ahora, la libertad yo lo entiendo, la capacidad del primer hombre de hacer aquello que quiere hacer, ¿no? O la capacidad de autodeterminación. Ahí podemos hablar de libertad libertaria, etcétera, ¿no? Que tiene ciertamente algunos pros y contras desde el punto de vista bíblico. Entonces, eso yo creo.
¿no? Que Dios lo ha creado al hombre con la capacidad de elegir. Esa libertad puede hacer el mayor bien posible, porque el amor presupone elegir. Tú no puedes obligarle a alguien que te ame, porque el amor forzado es violación. Lo único que podemos hacer a alguien es persuadirle a que nos ame, y justamente Dios, cuando crea al hombre, si lo va a crear con la capacidad de amarle, o sea, para que le ame, no puede Dios determinarle a amar. Lo que sí puede hacer es que dejar que el hombre le ame a él. Estamos hablando del primer hombre. Ahora, esa libertad que hace el mayor bien posible, que es el amor, también puede hacer el mayor mal posible, que es el mal. No elegir, desobedecer. Entonces, eso yo sostengo desde un principio, ¿no? En cuanto a la libertad del hombre. No creo que Dios, ciertamente he leído a Gordon Clark, por ejemplo. Él sostiene que si un hombre se levanta y le mata a su esposa, es porque Dios estaba causando de manera eficiente incluso el movimiento de cada molécula, de cada átomo de su cuerpo. Pero entonces, si Dios causa de esa manera, ¿por qué hay que culparle a la persona? Cuando hablamos de la causalidad, hay varios tipos de causalidad, ¿no? Estamos hablando de causalidad eficiente. De ahí que creo que cuando se discute incluso de la divina providencia de Dios, los varios puntos de vista que hay, por ejemplo, Craig lo llama este punto de vista como, pareciera que lo convierten a Dios en el diablo, dice él, aunque me parece exagerado, pero tiene razón en un sentido, porque sostenemos que Dios está causando cualquier movimiento que ocurre en el universo, incluso en mi sistema corpóreo que yo pueda tener. ¿Por qué tendría que ser responsable de los actos malos que haga una persona? Entonces yo creo que hay una causalidad directa ciertamente en ciertas cosas, pero también una causalidad indirecta, ¿no? Que Dios puede obrar a través de causas secundarias, pero las causas secundarias pueden autodeterminarse. Entonces eso es lo que yo mantengo, hermano. Eso, no sé si después tal vez pueda concluir, porque tengo una reunión justamente a las 20 y ya va a ser hora. Adelante, mi hermano. Adelante. Bien, van a disculpar, ¿no? Bueno, primeramente, yo rescato, creo que tal vez una reflexión final. El problema lógico del mal ya no es hoy en día tal vez un problema en sí, ¿no? Para muchos, por ejemplo, Mackie en su libro, J.L. Mackie, en su libro El milagro del teísmo, él va a admitir que ya no, la paradoja de Epicuro hay que dejarlo, ¿no? Porque hoy en día más se lucha con el problema probabilístico, etc. Pero yo creo que cuando damos este tipo de respuesta a la gente incrédula, es bueno. Yo no, por ejemplo, sostengo que todo de mi punto nomás lo voy a dar. Me gusta tomar puntos también del presuposicionalismo, porque yo estoy firmemente convencido de que el incrédulo, para acusar a Dios de que es malvado, tiene necesariamente que asumir que el teísmo es verdadero, porque si no asume que el teísmo es verdadero, entonces no se puede hablar de una bondad, ya sea del bien o del mal, de manera objetiva. Entonces tengo que presuponer, por ejemplo, no puedo juzgar las cosas de injustas si no presupongo la justicia absoluta. Y C.S. Lewis tenía una frase interesante: yo no puedo juzgar una línea de torcida o de chueca si no presupongo una línea recta. Me interesa porque justamente de ahí se concluye, ¿no?, la frase: el mal existe, por lo tanto Dios existe. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros llamar malo algo si no hay la bondad absoluta, si no hay el bien supremo absoluto, como hablamos de Dios, ¿no? En ese sentido yo creo que podemos, converger en ciertos puntos, sacar lo bueno de las perspectivas apologéticas que tenemos y formar un caso acumulativo para poder dar una respuesta. No solamente es tratar de dar una respuesta ya, ¿no?, sino que tratar de dar una respuesta que sea lógica, coherente, para la mente. Obviamente aquí tenemos que estudiar tal vez un poco de epistemología, cómo funciona la mente del incrédulo, etcétera, ¿no? Pero eso tal vez, y ha sido un gusto, hermanos, compartir con ustedes, poder reflexionar de sus puntos de vista, y se aprende muchísimo, ¿no? Eso sería, hermano. Gracias. Mi hermano, ¿te puedo hacer una pregunta breve antes que te vayas? Adelante, hermano. Esa capacidad de, bueno, de la manera como has definido el libre albedrío, esa capacidad de decidir se pierde en la resurrección general, es decir, en la glorificación. No, no se pierde, porque alguien dice, en el cielo sí vamos a tener libre albedrío. Por ejemplo, si yo digo en este momento que no se pierde, entonces estaría admitiendo, entonces en el cielo vamos a tener la capacidad de elegir. Pero ¿qué pasa si otra vez caemos? Eso es el punto, ¿no? Muchas veces cuando se admite. Pero yo creo que no tenemos una libertad, al contrario, una libertad como Cristo, en el sentido humano, cuando Él vivió en esta tierra, no pecó. Y de la misma manera, nosotros creo que algún día vamos a estar en el cielo, no como autómatas. Yo no creo ello. ¿Por qué? ¿Por qué ahora no puedo caer como lo hizo el primer hombre?
porque este mundo en el cual estamos hablando justamente donde hay maldad y todo ello, yo no creo que sea el mejor mundo posible. A lo contrario, es la manera o la mejor manera o el camino mejor para llegar al mejor mundo posible. Si algún día con tu libertad puedes hacer el mal, de nada te habrá servido vivir en esta vida. Justamente yo entiendo que Dios aún permite el mal en este mundo. ¿Por qué? Porque trata de sacar lo mejor de nosotros, el bien, de moldear incluso nuestra libertad para que nosotros aprendamos a elegir el bien de manera libre, aprendamos a amarlo de manera libre, de tal modo que después de haber pasado este mundo, que es el camino al mejor mundo posible, habremos aprendido realmente qué es amarle al Señor, ¿no? Entonces, de esa manera yo lo entiendo, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano, por su participación. Es realmente un aporte valioso. Se aprende mucho escuchando. Y será una próxima, mi hermano. Listo, mis hermanos. Bendiciones. Hasta luego. Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a ir concluyendo. Ya cerrando. Me gustaría tal vez cerrar con una pregunta que no estaba en el libreto. Que responder a la pregunta: ¿quién es responsable del mal que ocurre en el mundo? Esa es la pregunta. ¿Quién es responsable del mal que ocurre en el mundo? Y antes de responder, voy a saludar a nuestros seguidores de la Capilla Westminster. Juan Diego Gómez, un saludo. Bruno Candia, Emma Elías, Mariluz Elizabeth, Bruno Candia, Marcos Padilla, Juan Diego, David Gómez, Yeis Luna, Bruno Candia, Abdiel. Y wow, tenemos varios comentarios y preguntas. Pero vamos a recoger estas preguntas y tal vez en una próxima armar otro conversatorio para poder responderlas. También, a ver, saludamos a Gustavo Tandil, Marcos Padilla, Natel Vera, Edna Silva y Saúl Pérez, Cristian Fierro. Muy bien, hermanos. Esos son los saludos que mandamos a nuestros hermanos. Gracias por seguirnos. Y vamos a pasar a la conclusión de este conversatorio. Voy a comenzar por nuestro hermano José Ángel Ramírez. Tal vez un poco respondiendo a la pregunta: ¿quién es responsable del mal que ocurre en el mundo? Bueno, aquí habría que definir mal, ¿no? Si nos referimos al mal moral o al mal natural. Es decir, si nos referimos al mal natural, pues mal natural son juicios de Dios, consecuencia del pecado de las criaturas. Entonces, siempre son juicios de Dios o permisos de Dios en consecuencia del pecado de la criatura. Y el mal moral, pues se debe justamente a nuestra capacidad. O sea, Dios nos creó con una capacidad, o sea, en el pacto de obras, que es el pacto cuando Dios hace con Adán en el huerto de Edén, Dios le creó a Adán con una capacidad en esa naturaleza de que podía obedecer a Dios o desobedecerle en esa naturaleza específica, y el hombre determinó desobedecerle. Entonces, el mal es cuando desobedecemos la ley de Dios. Entonces, los culpables directos del mal somos los seres humanos. Cuando determinamos desobedecer a Dios, hay un estándar, y ese estándar que Dios ha dado, cuando lo obedecemos hacemos bien, y cuando lo desobedecemos hacemos el mal. Entonces, cuando nosotros lo desobedecemos hacemos el mal. En ese sentido, nosotros somos los responsables directos, es decir, de ese mal. Las criaturas creadas, valga la redundancia, son los responsables directos de ese mal cuando infringen la ley de Dios, cuando violan la ley de Dios. Ahora, en un sentido último, podríamos hablar que ya es una declaración bastante polémica, y es que en un sentido sería indirectamente Dios por haber creado a estas criaturas, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es algo un poco más extenso. Yo, o sea, me detengo ahí y quiero escuchar a Claudio a ver con qué nos ilumina Claudio. Así es, mi hermano. Hermano. Ya, bueno, habría que definir primero qué es responsabilidad. O sea, el asunto de lo que es, de qué es el bien y el mal, claro, es una definición esencial, pero acá está esta pregunta: ¿por qué con respecto a la responsabilidad? ¿Quién es responsable del mal? Gordon Clark definía responsabilidad como el ser digno de castigo o recompensa en virtud de lo que uno ha hecho.
Obviamente esta definición presupone que hay alguien que castiga justamente o que recompensa justamente a aquellos que hacen ciertas cosas, que sería el legislador. En este caso, Dios sería el que hace responsable a los hombres por sus obras. La responsabilidad definida de esta manera no presupone libre albedrío. Simplemente presupone que hay un legislador que justamente recompensa o castiga a aquel que hace algo, por decirlo así. Ahora, ¿es Dios responsable en este sentido? Mi pregunta sería, ¿ante quién tiene que Dios responder por lo que hace? Si Dios no tiene que responder ante nadie por lo que hace más que ante sí mismo, que me suena un poco extraño igual, pero si Dios no tiene que responder ante nadie, entonces en este sentido de la palabra responsabilidad, Dios no es responsable. Dios no es responsable, Él no tiene ninguna ley, ningún legislador que le castigue o que le premie por lo que Él haga. Dios no es responsable en ese sentido. El hombre sí es responsable por por el malo o por el bien que hace, porque no olvidemos que dice en Corintios que nosotros cada uno estaremos delante del tribunal de Cristo y daremos cuenta por nuestras obras, sean buenas o sean malas, ¿ya? Entonces, ahí respondo en parte la pregunta. Si con responsabilidad, teniendo en mente una definición un poco más de causalidad de cosas, claro, Dios es la causa última del mal. El mal existe porque Dios quiso que existiera. O sea, si Dios no hubiera querido que hubiera mal, no hubiera habido mal, porque simplemente lo que Dios quiere, Dios hace. Y si el mal existe, a Él sabiendo que existe y Él pudiendo detenerlo, es porque Dios quiere que exista. Y ahí me quiero detener un poquitito en la respuesta se me fue mi hermano, se me arrancó, yo quería pegarle un par de... pero, por ejemplo, él dice que da la respuesta del libre albedrío, pero resuelve el libre albedrío el problema del mal junto con Dios, porque finalmente este sujeto que toma una decisión libre de pecar, lo hace con Dios sabiendo que lo va a hacer y teniendo el poder para detenerlo, pero no lo hace. Entonces da lo mismo si Dios lo causa o no lo hace. Finalmente, si este sujeto que toma una decisión para pecar, peca, y podemos nombrar una cantidad de pecados grotescos que no vamos a nombrar aquí, pero si suceden, y Dios pudiendo detenerlo y sabiendo que van a suceder no lo hace, yo creo que Él no va a escapar de la objeción de cualquier persona. El libre albedrío en estricto rigor no resuelve el problema. Y después dice, ¿cómo Dios puede hacer responsable a este sujeto determinado? Porque Él ve ahí un problema. Pero esa es la misma pregunta que hace el oponente de Pablo en Romanos 9:19. ¿Por qué Dios sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y ahí Pablo responde, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Entonces, yo creo que muchas de las objeciones y problemas a esto va a seguir causando rechazo. Pero la Biblia nos da las respuestas claras a esto. Y que gusten o no gusten ya es otra cosa. Acá sale mi espíritu más de Vincent Cheung, que es un poco más agresivo en este sentido. Pero yo creo que ahí está el asunto. Yo creo que tenemos que ser... La cuestión es la forma como definimos el libre albedrío, ¿no? Él define el libre albedrío de una manera que, por ejemplo, nosotros lo definiríamos, por lo menos yo lo definiría como lo define la Confesión de Fe de Westminster, y es digamos, esa libertad de la criatura en su naturaleza. Es decir, en la naturaleza nuestra hacer lo que hacemos. Dios nos creó una naturaleza que podíamos determinar en ese momento, obedecerle, desobedecerle, pero, por ejemplo, en la resurrección general, tendremos una naturaleza en la que no podremos desobedecer. ¿Sí? Entonces tendremos libre albedrío, pero basado en nuestra naturaleza. Y por eso Dios no puede hacer el mal, porque en el libre albedrío Dios no actúa fuera, o sea, contrariamente a su naturaleza. Entonces, allí creo que la pregunta, que lo que dice Claudio, estoy de acuerdo con eso, no es responsabilidad, sino causa. La causa última, esa es la palabra, responsabilidad, sí es cierto. Y no, yo estoy de acuerdo. Bueno, Clark con respecto a ahí distingue entre libre agencia y libre albedrío, porque él tiene en mente libre albedrío libertario, pero concuerdo contigo en que hay muchas definiciones de libre albedrío en realidad. Y la Confesión de Westminster, según lo que leí de Clark, por supuesto quizá un presbiteriano puede... Clark a todo esto amaba la Confesión de Westminster. Él puede tener más información al respecto, pero él toma la posición de que el término ahí usado no está en contra de la soberanía de Dios, sino del determinismo mecánico.
del determinismo naturalista que elimina básicamente la voluntad y la transforma en un asunto como el movimiento de los planetas. Entonces, eso es lo que atacaba, dice Clarke que la confesión ataca. Pero él decía que el hombre tenía libre agencia. Yo creo que él estaba de acuerdo con la definición de es una cuestión de terminología. Es una cuestión de terminología porque de esa manera se podría definir el libre albedrío para no caer para no usar el mismo término que se suele malinterpretar por fuera del mundo reformado, ¿no? Pero la libertad humana no se sale del decreto divino. O sea, en cualquier definición de la libertad humana nunca se escapa, o sea, nunca sale el decreto divino. El hombre siempre actúa libremente, pero nunca actúa fuera de lo que Dios ha decretado. Esas dos ideas, el decreto de Dios y la libertad humana, van de la mano hasta la eternidad. Por la misma razón en la discusión yo prefiero hablar de autonomía. Yo creo que por ahí va la cosa, porque claro, yo creo en una libertad. Por ejemplo, tú puedes incentivar a alguien a que elija libremente algo, y sin embargo, en cierto sentido existe un nivel de determinación de la elección, pero la elección sigue siendo libre. Entonces, hay un ámbito en que puede usarse el término libertad. Por eso yo en las discusiones yo prefiero hablar de autonomía más que de libertad, más que nada para definir bien los términos. Cuando discuto con alguien que, por ejemplo, sostiene el libre albedrío libertario, por supuesto. Muy bien, mis hermanos. Ya a manera de conclusión, todo cristiano en una etapa de su vida, ¿no?, se topa con estos asuntos de la objeción del mal, ¿no?, ya sea por argumentos o obsesiones. Entonces me gustaría que en su despedida mis hermanos puedan dar palabras de ánimo, de aliento acerca de hermanos que puedan estar pasando por estas cuestiones, ¿no?, que pueden afectar a su fe. Mis hermanos, mi hermano José Ángel, ¿qué le puede decir a un hermano que esté pasando? Bueno, en última instancia, esto es lo que hace que nuestro Dios no sea como el Dios como los ídolos. Sí, o sea, la soberanía de Dios hace que él no sea como los ídolos, porque el Dios de Job, el Dios que el Dios que dio el permiso a Satanás para que tocara los bienes de Job, ese Dios que tiene soberanía sobre todas las cosas, que Job dice, Dios quitó, Dios quitó, ese Dios no se puede aceptar a menos que Dios transforme nuestro corazón. Es decir, solamente un hombre en el cual Dios ha obrado en su corazón puede decir como Job, Dios quitó. Es decir, solamente un hombre que, así como la fe es un don de Dios, de la misma manera, reconocer al Dios bíblico en medio del sufrimiento, reconocer que lo que nos está pasando ha sido permitido por Dios, es un don de Dios. Solamente Dios puede permitir que aceptemos su voluntad en esos momentos difíciles, ¿sí? Entonces, bueno, hace poco tuve una experiencia familiar bastante dura, y es que nació mi tercer hijo y nació con problemas respiratorios, y bueno, de hecho muchos saben porque lo hice público en las redes sociales. Y bueno, los médicos nos dijeron que nos preparáramos para lo peor porque el nene no estaba respondiendo bien, ¿sí? Y bueno, en ese momento yo fui fortalecido por el Señor primero para reconocer su voluntad, es decir, para decir, bueno, si esto ocurre es voluntad del Señor. Pero ahí me di cuenta, en ese momento de lucha, me di cuenta que realmente mi fe es una fe sólida, en el sentido de que sin alabar de mi fe, sin elogiarme, sino en el sentido de que tal vez en ese momento yo hubiese cuestionado la bondad de Dios, pero no lo hice, sino que en ese momento sumisamente dije, Señor, que se haga tu voluntad, incluso en la pérdida de un hijo, y recordé a Job y todo eso en ese momento, y luego dije, bueno, ahora lo que necesito es fe para creer que el Dios Todopoderoso puede sanarlo, y Señor, sánalo, pero no tengas en cuenta mi fe, porque mi fe es pobre. Pero eso también es un acto de fe, porque el Señor obra a pesar de mi fe, ¿sí? Y eso es un acto de fe. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que nuestro Dios, o sea, el Dios de la Biblia no es un Dios hecho a imagen del hombre. Los ídolos sí son hechos a imagen del hombre, pero el Dios de la Biblia no, porque el Dios de la Biblia, la única forma de aceptar a este Dios que permite el mal y que es soberano sobre todas las cosas, teniendo un corazón regenerado. De lo contrario, cambiaremos a Dios o negaremos a Dios, ¿sí? Entonces, yo diría que esta es una aplicación bastante pastoral en este sentido. El Dios de la Biblia solamente se puede aceptar por obra divina, porque muchos creen en el Dios de la Biblia, pero ese Dios de la Biblia lo cambia,
lo tuercen, lo distorsionan, le quitan su soberanía, le quitan su justicia, le quitan su santidad, ¿sí? Como ocurre con muchas fracciones del cristianismo. Y esos dioses sí son proyecciones humanas, hechos a imagen del hombre. Pero el Dios de la Biblia, que es totalmente soberano, Él nos hizo a su imagen, no Él es hecho a nuestra imagen. Entonces, para creer en este Dios absolutamente soberano sobre el bien y sobre el mal, se necesita definitivamente un corazón regenerado, un corazón sumiso a aceptar la voluntad de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermano Claudio. Bueno, quiero leer un poquito. Quiero leer la palabra cuando dice Habacuc lo siguiente: aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Nosotros como cristianos tenemos una ventaja con respecto al resto de las cosmovisiones, y es que nosotros tenemos una explicación. El sufrimiento tiene sentido dentro de nuestra cosmovisión. El sabio Dios no hizo que este mundo tuviera diferentes tipos de males, y no hablemos solamente del mal moral, sino que del mal, el mal natural, de los desastres, etc., sin un propósito detrás. Y Romanos nos dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que según su propósito son llamados. Y yo incluso diría, a veces nuestras propias rebeliones, porque hay que llamarlas como son, pecados, no equivocaciones, también tienen su propósito dentro del plan de Dios. Y Dios las obra para bien. Pero el sufrimiento del cual Dios se agrada es el sufrimiento que tenemos y resistimos como cristianos, tanto ante aquellos que se oponen a nosotros como aquellos que enfrentamos en nuestra vida diaria, como lo enfrentó Job. Job no tenía oponente. Él estaba bendecido por todos lados por Dios, pero Dios de un momento a otro le puso una prueba en donde le quitó todo para probar su fe. Y Job se mantuvo firme a pesar de que no entendía lo que estaba pasando. Y de hecho, si ustedes leen el libro, al final Dios no se lo explica. Dios le dice, oye, confía en mí. Tú pasaste por todo esto, pero confía en mí. Yo sé por qué lo estoy haciendo. A nosotros nos explica qué pasa detrás y todo, pero a Job no se lo explica. Entonces Job dice, sí, ya, voy a callarme y voy a confiar. Nosotros podemos estar sufriendo muchas cosas, podemos tener problemas laborales, podemos pasar por enfermedades, familiares enfermos. Nosotros mismos podemos estar pasando por una enfermedad o por cosas terribles, abusos horrendos de parte de los injustos. Pero siempre pensemos que todo eso, cuando es un sufrimiento justo, obviamente, tiene un propósito, tiene un sentido, y después de este breve sufrimiento tendremos un peso más de gloria para glorificar a Dios y para el bien de nosotros. Esos son los hombres que son retratados en Hebreos 11, son hombres que sufrieron, hombres que murieron, que soportaron hambrunas, pero Dios dice que el mundo no era digno de ellos. ¿Tú quieres que Dios diga eso de ti? ¿Que el mundo no era digno de ti? Resiste como hombre cristiano. Estás sufriendo muchas cosas. Encomiéndate a Dios, no importa que tan leve sea tu fe. Yo no estoy acá frente a ustedes diciendo que mi fe es muy fuerte, yo soy muy poderoso, un tremendo hombre de la fe, pero con esa pequeña fe que es menor que incluso un grano de mostaza, Dios ha hecho maravillas en mi vida. Y Dios ha sido muy bueno conmigo. Y si yo, que soy una hormiga de la fe, puedo decir que Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha apoyado en mis dificultades, y Dios ha sido mi fortaleza cuando yo he estado mal. Hermano, ustedes también, aférrense a Dios. El sufrimiento y el mal tiene sentido en el mundo. Aférrense a Dios y confíen en que Dios es sabio, en que Dios sabe lo que hace y que Dios al final los va a bendecir, que Dios los ama y que nos espera un momento en el cual ya no tendremos que pasar por estas cosas. Nuestras lágrimas van a ser secadas, toda injusticia va a ser saldada, todos los remanentes de maldad que aún quedan en nosotros van a ser eliminados, vamos a poder vivir
sin el temor de ofender a nuestro Dios. Y vamos a poder glorificar a Dios con conciencias y manos absolutamente limpias, junto con Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que, hermano, no importa lo que estés sufriendo, encomiéndate a Dios en Jesucristo y vamos que se puede. Eso. Así, hermano. Amén. Muy bien, mis hermanos, llegamos a la parte final. Muchas gracias por su participación y vamos hasta una próxima. Realmente ha sido de mucha bendición, realmente muy edificado escucharlos, mis hermanos, hermano Claudio, hermano José. Y Dios me ahora falta que debatemos sobre bautismo, Claudio, así que espero. Está pendiente eso, está pendiente. ¿En serio? Bueno. Ya vamos a programar. Listo, mis hermanos. Ha sido un gusto tenernos aquí en la Capilla Westminster y compartir este tiempo de reflexión acerca del mal. Muy bien, hermanos. Será hasta una próxima. Bendiciones.